Profesor Ramírez, me gustaría decir que es un gusto poder compartir de la experiencia y de la esperanza suya, que tengamos todos un mundo mejor para se vivir y poder enfrentar mejor el problema, el tema del crack e das drogas. Eu vou pedir a todos, então, uma forte salva de palmas para o professor Rubem Ramírez. Muy buenas noches. Agradecerle a los organizadores del primer Congreso Internacional de Crack y otras drogas, en colaboración con la Universidad Federal del Río Grande, la invitación que me han hecho. Tal como lo hicimos ahora en la tarde, en un panel sobre observatorios de la violencia, voy a tratar al máximo de generar algunas polémicas sobre el tema del consumo y el expendio de drogas. Unas polémicas que son necesarias, especialmente cuando se ha tenido la oportunidad en el último semestre. He tenido la oportunidad de visitar más de 7 países, en la gran mayoría con la preocupación de los jóvenes y la preocupación de las drogas. Y voy refiriéndome a algunas anécdotas que son fundamentales para ir entendiendo esta problemática, pero también para ir buscando las salidas que conlleven realmente a un problema, a una solución de infraestructura y no solamente a soluciones mediáticas, políticas mediáticas o electorales que se dan en muchos países con este tema. Primero, referirme al contexto internacional. El contexto internacional hoy se mueve en varios aspectos. Ustedes conocen la evaluación que hace los Estados Unidos sobre los países productores para saber si han disminuido o no han disminuido las intenciones de cultivo, por ejemplo, de la coca o de la marihuana. En el último informe, que no es nada halagador, dice que Perú pasó a ser el primer productor y Colombia pasó a ser el segundo productor, un primer puesto que ya llevábamos durante muchos años, pero que no es halagador dentro del contexto internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de este proceso? Lo venimos observando en Colombia, que en la medida en que hay más restricciones, ojo con esto, en la medida en que ha habido más restricciones para la exportación, entre comillas, de la droga hacia los Estados Unidos o hacia los países europeos, se ha incrementado el consumo interno de la droga en Colombia. Pero no solamente en Colombia, México ya juega un papel fundamental, no solamente en la introducción de la droga hacia los Estados Unidos en su relación con los carteles de Colombia, sino también en el consumo interno que tienen en México. Pero que no solamente se da en México, sino que se viene irradiando en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y frente a Sudamérica, el consumo que se viene dando en el Brasil, en Argentina, que tiene también un incremento importante en el consumo de drogas. Dentro de ese contexto internacional, entonces decimos que hay un primer razonamiento que hacemos.
Los narcotraficantes no se quedan con la droga. Y si los narcotraficantes tienen que vender la droga en sus mismos países, eso es lo que hacen y es lo que están haciendo. Pero con modalidades que realmente son preocupantes. ¿Qué hemos observado en Bogotá? Hemos observado que el microtráfico se ha extendido, pero que ese microtráfico, lo que nosotros denominamos los jíbaros, no sé cómo se denomina en el Brasil, o sea, el repartidor pequeño, están iniciando los niños y los jóvenes en los colegios para que consuman, y después de que consumen ya tienen el cliente, entre comillas, para poder seguir vendiendo la droga. Es un circuito realmente nefasto para nuestra juventud y que ya miraremos más adelante cuáles son los mecanismos que hemos implementado para frenar ese circuito que nosotros denominamos circuito del envenenamiento de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Igualmente, dentro del contexto nacional, dentro del contexto de Colombia, tenemos un recrudecimiento de las bandas criminales dedicadas no solamente a la producción, sino a el expendio de la droga en la gran mayoría de las ciudades. Durante los últimos 4 años hemos visto un crecimiento alto de ese microtráfico que, como lo veremos también más adelante en un pequeño video, cómo es que los narcotraficantes están utilizando ese microtráfico con nuestra gente, con nuestros ciudadanos, en un circuito que realmente ya preocupa y un circuito que, si no se le pone una atención especial, vamos a terminar en situaciones que vivimos en los años 80 en Colombia. Y dentro del contexto local, dentro de todos estos cinturones de pobreza, de estas grandes poblaciones que todavía no tienen acceso al todo el proceso social y económico de la ciudad, el microtráfico es una salida económica para poder subsistir y para poder tener los ingresos necesarios para poder atender las necesidades básicas que tiene cada una de las familias. Pero además de eso, hemos observado otros problemas que simplemente mencionándolo ustedes sabrán si eso está sucediendo acá o no está sucediendo. Nuestros países latinoamericanos estamos muy satisfechos porque cada día hay más remesas de nuestra gente que se va a trabajar a Europa o a los Estados Unidos. Por ejemplo, en Ecuador creo que es el primer renglón de ingreso, las remesas de la gente trabajadora del Ecuador que está allá. En Bogotá, en Colombia, es el tercer renglón. No sé en el Brasil qué renglón será. Y pareciera que eso fuera una posibilidad de surgimiento económico de estas familias. Pero mire lo que hemos encontrado en las investigaciones. Se van los padres de familia a trabajar a España, a Inglaterra o a los Estados Unidos, mandan mensualmente lo que nosotros llamamos para suplir la angustia de haber dejado sus hijos en manos de sus tías o de sus abuelas. Hemos encontrado que los niños y los jóvenes que han sido abandonados por estos padres que se tienen que ir a trabajar para poder buscar el sustento, una buena cantidad de ellos han caído en el consumo y en el expendio de drogas. Es decir, nuevamente ese circuito que va agrandando el problema del consumo y del expendio en las ciudades. Quiero mostrarles esta gráfica
para hablar de algo que me ha pedido aquí un amigo de México que hablemos sobre este tema. La tasa de homicidios en Bogotá durante los años 86, desde el 80 a 86, tuvo su tope máximo, que fue el 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Sabe cuál fue esta época? La época del narcotráfico, la época de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, cuando trataron no solamente del proceso de enriquecerse rápidamente a través de las drogas, sino cambiar el sistema de gobierno a través de actos terroristas, donde tuvimos masacres de más de 40, 50, 60 personas en edificios en Bogotá. Y ese es uno de los puntos que estamos observando que está pasando paulatinamente en México, que es un llamado. Ciudad Juárez tiene en este momento 160 homicidios por 100.000 habitantes. Es la ciudad con más alta tasa de homicidios, y la gran mayoría de ellos ligados con el problema del narcotráfico. Y esto nos va a servir para explicar cómo hemos venido disminuyendo el homicidio, pero cómo hemos venido también blindando la ciudad. No toda la ciudad de Colombia, Medellín está padeciendo hoy casi exactamente lo que estaba pasando en los años 80, de cómo el narcotráfico va permeando no solamente todos los estamentos de la sociedad, sino que va pervirtiendo realmente las instituciones y la democracia en los países. Y eso me hace acordar la primera anécdota que les voy a contar. Hace unos pocos días fui invitado a un seminario en Panamá. Y esto es para referirme de cómo empezamos a buscar las disculpas, o empezamos a buscar lo que nosotros denominamos el chivo expiatorio de los problemas de cada una de las ciudades. Y el vicepresidente de la República manifestó que el problema de Panamá, el problema de los homicidios, el problema de las lesiones personales, el problema del consumo, era desde que los colombianos habían llevado el narcotráfico a Panamá. Yo tengo la ventaja de que tengo doble nacionalidad, soy colombiano y español. En ese momento hubiera podido pasar de español para evitarme líos, pero no. Con todo respeto le dije al señor vicepresidente que, si bien es cierto, el narcotráfico tiene su paso hacia México, hacia Guatemala, hacia El Salvador y hacia los Estados Unidos por Panamá, era un problema. Pero ¿qué era más problema? Ese paso de la droga, que es un control que tiene que tener cada país, o los 550,000 niños desertores escolares que tiene Panamá en este momento. 550,000 niños desertores que, como vamos a ver en todo este proceso, son los jóvenes que van ingresando inicialmente las pandillas, después se van metiendo